Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a dar una explicación sobre lo que fue la crisis del orden oligárquico del 1948 a 1956, del curso Globalización y Realidad Nacional, sección 123, encargado el profesor Tello Vida Luis. Mi grupo está conformado por Álamo Rivera Leonardo, Robles Marín Jaime y quien les habla, Cigüeñas Merli. A este periodo, del 48 al 56, se le conoce como el Ochenio. El Ochenio de Odría, pues fue Manuel Odría quien gobernó durante este tiempo. Es caracterizado por ser un gobierno dictatorial y autoritario. También un gobierno donde se hizo muchas obras, que incluso hasta ahora siguen siendo usadas, como el Hospital Rebagliati, el Estadio Nacional, que si bien ya ha sido modernizado, se sigue usando y sigue estando vigente. Este gobierno fue rotundamente antiaprista y anticomunista. Antes de iniciar el periodo del Ochenio, hubo muchos sucesos, muchas situaciones que, fue apareciendo la figura de Odría, de Manuel Odría. Este participó activamente en la guerra contra el Ecuador y por su destacada participación fue ascendido a general de brigada. También participó en la batalla de Zarumilla, lo cual le hizo ganar presencia ante el lado político. Entonces, fue así que en 1947 fue ministro de Gobierno y Policía durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, ministerio que en la actualidad es el Ministerio del Interior. Bustamante llegó al poder gracias al Fredena, que fue el Frente Democrático Nacional. ¿Qué es esto? Esto era una alianza de partidos políticos que se unieron para llevar al poder a un solo candidato. El Fredena estaba conformado principalmente por apristas, lo cual más adelante se volvieron una oposición que generó caos, disturbios y llevó a una crisis política al gobierno de Bustamante y Rivero. Desde entonces, Odría, como ministro, le sugirió a Bustamante y Rivero que se persiguiera a los apristas, que los declararan ilegal y que cerraran todos sus locales para evitar los disturbios, ya que los apristas se habían vuelto una oposición muy fuerte. Entonces ocurrió una crisis, lo cual era evidente, se volvió inestable. Pero Odría, Bustamante y Rivero, no aceptó, se negó a ese pedido. Frente a ello, Odría renuncia a su puesto como ministro, y así fue que entonces, el 27 de octubre de 1948, Odría lideró un golpe de Estado en contra de José Luis Bustamante y Rivero, partiendo al exilio, ¿no? El presidente José Luis partió al exilio. Odría inicia su gobierno prometiendo que iba a llamar elecciones, y a lo cual lo llama Revolución Restauradora. Mis compañeros continuarán con la explicación de los demás sucesos. Características políticas y sociales. Entre las características políticas se puede resaltar que el gobierno de Bustamante y Riveros fue un gobierno inestable y lleno de oposición. Fue conformada por la bancada aprista. Los militantes fueron causantes de disturbios y protestas, desatando una crisis política. Odría se da cuenta que el APRA planeaba un golpe en contra de Bustamante, con el fin de destituirlo de su cargo como presidente. Bustamante y Rivero ignoró varias advertencias dadas por Odría, lo que causó la debacle de su partido y por consecuente la renuncia de Odría. El 27 de octubre de 1948, Odría logra un golpe de Estado al gobierno de Bustamante y Rivero. En las elecciones de 1950, apareció un nuevo candidato y potencial rival de Odría, el almirante Ernesto Montagne, a quien Odría logró exiliar, haciéndolo el único candidato electoral, pero al mismo tiempo estableciendo su dictadura. Desde su primer año de gobierno, Odría se encargaría de perseguir a la oposición, especialmente a los apristas.
Cuando las elecciones presidenciales del 52 se presentaron, Odría quería seguir siendo presidente, pero el hecho que ya lo fuera le impedía volver a presentarse como candidato. Odría utilizó a su favor un vacío legal, renunció a la presidencia a un mes de las elecciones, dejando al segundo militar al mando, el general Zenón Noriega. Este movimiento permitió a Odría participar en las elecciones, ya que sería otro sujeto el que estaría a cargo de su partido. Cabe resaltar que, en la actualidad, la Constitución tiene llenado este vacío, por lo que no es posible hacer esto a día de hoy. La dictadura de Odría duró 8 años, de 1948 a 1956. Los primeros 2 años fueron militares y los siguientes fueron constitucionales. La guerra de Corea, la cual estaba en auge en aquel momento, beneficiaba al Perú, puesto que Odría aprovechó esta situación para vender recursos a los Estados Unidos. Durante el ochenio, se realizaron una gran cantidad de obras públicas a beneficio de la comunidad. Se instauraron luces eléctricas en zonas rurales, se construyeron carreteras y se promovió la construcción de escuelas y hospitales. También se construyó el Estadio Nacional, el cual hasta ahora conserva su gradería, preservada por más de 50 años. Una de las obras más importantes construidas bajo la dictadura de Odría fue el Hospital Rebagliati, conocido como el Hospital del Empleado. Otra obra importante fue la construcción del edificio Zamora Valdés, que sirvió durante años como sede del Ministerio de Educación. Se crearon las grandes unidades escolares, puesto que Odría priorizaba mucho la mejora de la educación nacional. Debido a una presión internacional por parte de la ONU, Odría también permitió el derecho al voto femenino, instaurándolo por primera vez en el Perú. Ahora, doy paso a mi compañero, quien procederá a explicar la característica económica del ochenio. Bueno, ahora mencionaremos el ámbito económico durante el ochenio de Manuel Odría, situado de 1948 a 1956. El ámbito económico influyó en los sentidos de la elaboración de obras públicas, la inversión en creaciones de grandes unidades escolares, teniendo una educación inclusive de primer nivel, y también la explotación de los recursos en las minas de plata, de Toquepala y de hierro de Marcona, para así exportarlas especialmente durante la guerra situada en Corea, que con esto quiero decir que los recursos fueron exportados más que todo a los Estados Unidos por la misión Klein, la cual asesoraba las inversiones de capitales privados y extranjeros. Esta misión se presentó en 1950 a través de un proyecto que modificaba el impuesto a la renta con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria luego de liberalizar la economía. Además, durante ese periodo se permitió el Código de Minería. Esta consistía en incorporar a las empresas mineras al impuesto general de las utilidades comerciales e industriales. También se aprobó la Ley de Explotación del Petróleo, que permitía la explotación de nuevos yacimientos encontrados, al igual que la Ley de Industria Eléctrica, que esta estaba más orientada a las necesidades urbanas a través de una inversión del capital privado en este campo. Ahora, cabe resaltar que el gobierno de Manuel Arturo Odría realizó coordinaciones con el Fondo Monetario Internacional, logrando con él el crecimiento de las reservas internacionales que mantenía la deuda externa e hizo que se redujera de 700 millones a 660 millones de dólares aproximadamente. Pero bueno, a pesar de realizar lo antes mencionado, Manuel Odría se olvidó del resto del país, logrando ocasionar un centralismo que causaría una fuerte crisis económica luego que la guerra de Corea llegase a su fin. Luego de la situación económica se vio tan afectada por la baja en los precios de nuestros productos de exportación, sumando la migración de los provincianos que buscaban la estabilidad económica en Lima. Y bueno, al querer mantener su política de seguir creando obras públicas, el gobierno incrementó la deuda interna, llevando a una expansión monetaria y crediticia que provocó la subida del tipo del cambio y el incremento de la inflación. Ahora, luego de estos altercados, las diferencias políticas existentes se hicieron evidentes. Sin embargo, al avecinarse la crisis económica, cuando los exportadores iniciaban una campaña de oposición al gobierno, estos encontraban que el comportamiento político
que mantenía Manuel Odría resultaba cada vez más arbitrario, razón por la cual el mismo grupo que patrocinó el golpe de 1948 propuso, a través de los diarios de la prensa, un retorno al Estado de Derecho. Ya para finalizar, mencionaremos las conclusiones de la crisis del orden oligárquico durante el ochenio de Manuel Arturo Odría, las cuales podemos mencionar que, a pesar que tuvo dos etapas muy marcadas, siempre tuvo las mismas características políticas y económicas en ambos periodos. Pero claro, a pesar de que Manuel Odría se le destaque por hacer obras públicas, entre ellas tan importantes y conocidas como la creación del Estadio Nacional, viviendas, colegios o el Hospital Rivaliati, no deja de ser un gobierno bajo una dictadura y de estar relacionada con temas de la corrupción y delitos políticos, como la estecada, elecciones fraudulentas donde básicamente compitió solo, obteniendo el 100% de votos a favor. Con esto podemos mencionar que, que mantuvo la represión y persecución a los líderes apristas, declarándose así antiaprista y anticomunista. Por consiguiente, también mantuvo un populismo manipulador sobre las clases populares urbanas. También cabe destacar otro dato importante que quedó en la historia del Perú como el político que concedió el voto a las mujeres y tener la suerte que en el siguiente gobierno, dado por Manuel Prado, no se investigara su régimen dictatorial bajo temas de la corrupción. Asimismo, no supo aprovechar e invertir en otros recursos que podían ser aprovechados en el interior del país, ocasionando que dependiera exclusivamente del periodo de guerra que pasaba Corea. Gracias.